Bueno, sí. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes. Y hoy vamos a continuar con las enseñanzas de Jesús. Vamos a hablar del pasaje de Mateo 6, del 19 al 21, y que habla acerca de los tesoros en el cielo. Y bueno, vamos a empezar con una oración. Acompáñenme, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, te encomendamos este estudio, te encomendamos esta enseñanza, te encomendamos esta tarde, Padre. Te pedimos que tú nos hables, que por favor nos persuadas, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu obra redentora, por tu amor, por tu buen ánimo, por tu buena voluntad hacia nosotros y porque nos tienes aquí y nos das un propósito. Gracias porque has provisto todos los medios para que estemos aquí y te suplicamos que muevas nuestro corazón para que seamos atentos a tu voz y que transformes nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a ser como tú. Te lo pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar de este tema, tesoros en el cielo, y quiero titular esta enseñanza como Jesucristo, mi tesoro. El versículo, el pasaje base es el de Mateo 6, del 19 al 21, y quiero leerlo. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Nuestro tema es que nuestro corazón atesora cosas. Y bueno, Dios dice: puede ser que atesoremos cosas en la tierra o en el cielo. Y el propósito de esta enseñanza es que nosotros aprendamos a valorar a Jesús como un tesoro. Que excluyamos esos tesoros terrenales y que nosotros consideremos a Jesús como lo más valioso. Vamos a desarrollarlo en 3 puntos. Dice el primer punto, tesoros, que es el versículo 19. Luego el segundo punto, Dios nos considera su tesoro. Y el tercer punto, Jesucristo realmente es el más valioso. Y bueno, para empezar, quiero referirles una noticia que hubo en la semana, que unas personas estaban construyendo su casa, arreglando su casa, perdón, y encontraron unas monedas muy valiosas. Fue en otro país y entonces hacen una como estimación y esas monedas valían como 5 millones de pesos. Entonces la gente estaba muy contenta y ya iban a ponerlos en una subasta y etcétera. Y entonces los presentadores de las noticias decían: bueno, creo que con esa cantidad no nada más les alcanzaría para arreglar su casa, sino para comprarse una vivienda nueva. Entonces podríamos entender que hay cosas así como este hallazgo fortuito que son valiosos y que son muy bonitos. Y si nosotros pensáramos que nos encontramos un tesoro, que estamos expuestos ante un hallazgo así tan valioso, pues obviamente nuestra condición de vida cambiaría. No seríamos, creo yo, los mismos, tendríamos acceso a más cosas y sería algo emotivo, sería algo bello, algo que podríamos presumir a los demás, porque un tesoro es algo difícil de acceder a él, porque no es algo que nos vayamos a encontrar todos los días. Y a lo mejor si estaba yo arreglando mi patio, pues me encontré esas monedas, pero a la siguiente semana me voy a encontrar unos centenarios y luego voy a salir a la calle y me van a depositar en mi quincena un cofre de oro y mi vecino también tiene muchos centenarios, sino que es algo a lo que difícilmente nosotros podríamos llegar a ahorrar. Ahora, cuando estas personas se encuentran esa cuestión así, ese hallazgo valioso, bueno, pues sienten felicidad. Y bueno, vamos al primer punto. En el primer punto hablamos acerca de los tesoros. Y Jesús dice: no te hagas tesoros en la tierra, sino hazte tesoros en el cielo. ¿Qué es lo que está infiriendo este versículo? Que nos hacemos tesoros. Que nuestro corazón es así como un cofrecito en el que guardamos cosas que las consideramos tan valiosas como esas monedas de oro o tan preciadas, algo que nos puede servir, algo que puede ayudar a nuestra vida, algo que nos puede cambiar de una condición a otra mejor. Entonces siempre atesoramos algo. No podríamos pensar que no somos tan aprensivos o que nosotros vamos a ser insensibles a esa descripción de Jesús. Y lo que nos dice Jesús: mira, atesoras algo.
El asunto es que no atesoremos, no idolatremos algo en lugar de Dios, no nos enfoquemos en cosas perecederas y terrenales, sino que busquemos hacer, dice aquí Jesús, tesoros en el cielo. Él es muy categórico y nos dice de primer lugar, no lo hagas, no te hagas tesoros en la tierra. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas que así lo hacían, que se enfocaban en cosas de este mundo. Entonces les quiero leer Lucas 12, a partir del versículo 11 en adelante. Dice aquí, está la narración de Lucas, dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces vemos un mal ejemplo, algo que de una persona que hace tesoros aquí en la tierra, y les quise leer desde el versículo 11, antes de la historia, de la parábola del hombre que derriba sus graneros, porque Jesús está hablando de momentos, podría yo decirles, críticos, cuando agarran a los discípulos y dice que los llevan ante los magistrados, dice, los llevan ante los magistrados y las autoridades. Entonces en ese momento los presentan ante un juicio. Es un momento, digamos, donde hay muchas cosas en juego, donde a las personas les quitaban sus bienes, la libertad, los azotaban, y están, o sea, es una situación difícil. Dice aquí los magistrados, son personas que imponen, que tienen un cargo público importante, y entonces dice, bueno, lo que va a pasar cuando estés expuesto a eso, Dios te va a dar la salida. Y vean el versículo. Dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces pensemos en eso, vean lo que Jesús está enseñando, vean cómo dice, miren, va a estar, hay situaciones riesgosas donde ustedes pueden estar expuestos a que por dar testimonio de Jesús se los pueden llevar a la cárcel y va a haber un problema legal. Y entonces esta persona le dice: oye, dile a mi hermano que partamos la herencia, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué está pensando esa persona? Y precisamente en el momento en el que Jesús enseña algo, digamos, tan crítico. Entonces, por eso es que Jesús les muestra esta parábola. Y dice, bueno, así es el que es rico así es el que se hace rico para sí y no es rico para con Dios. Les voy a leer otro pasaje, 1 Timoteo 6:17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y les quiero leer Santiago 5, dice a partir del versículo 1: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y les leo Salmo 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En estos pasajes vemos que hay personas que se enfocan en acumular riqueza, que esos son sus tesoros, bienes materiales, y en muchos de estos rasgos vemos que son personas que no tienen temor de Dios y que la forma en la que
hacen esos tesoros, en la forma en la que acumulan las riquezas, casi siempre hay injusticias implícitas. Por ejemplo, aquí dice de los ricos de Santiago 5, que no le pagan el jornal a sus empleados, y entonces ellos se quedan el dinero, que sus tesoros están almacenados, no sirven para bendecir a nadie, sino nada más los acumulan, esas personas los tienen ahí, dice que están enmohecidos. Entonces, podríamos pensar que es algo parecido como la historia que yo les refería, que la gente agarró su tesoro y lo enterró, y de repente llega otro y lo encuentra, ¿no? Entonces dices, ¿qué sentido tiene hacer eso? ¿Qué productividad, qué bendición hay para el reino? Nada, ¿no? Las personas solamente se sienten seguros, se sienten contentos con acumular riqueza. Dice aquí que tienen ropa que es probable que sea costosa porque es gente rica, y la ropa ni la usan, está almacenada. Entonces llega la plaga esta, la polilla, y se come su ropa, y dices, bueno, ¿qué sentido tuvo que comprar así eso nada más para tenerlo ahí guardado? Entonces vemos que son personas, digamos que es la descripción, lo que no se debe hacer, el mal ejemplo de personas que hacen tesoros para cosas de aquí, de este mundo. Y por el contrario, dice aquí que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Miren, les voy a poner como ejemplo, dice Marcos 10:21. Jesús está hablando con el joven rico y le da la instrucción de cómo hacer tesoros en el cielo. Dice, Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Quieres hacer tesoros en el cielo? Bueno, te voy a decir cómo. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Les voy a decir otro versículo. Dice, Mateo 10, a partir del versículo 40, dice, mas el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos que hay personas que hacían un buen uso de los bienes, no para enriquecerse, no para sentirse seguros acumulando riquezas o cosas, objetos materiales, sino para el reino y para bendecir a los demás. Y siempre, digamos, de alguna forma están pensando en las leyes del reino. Miren, les quiero leer Lucas 12:32, dice Jesús hablando, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, este es el ejemplo correcto. Aquí dice Jesús, mira, ¿qué puedes hacer? Puedes usar tus recursos para algo eterno. Y en estos pasajes nosotros vemos que de alguna forma hay un uso de los recursos para bendecir a los demás. Podríamos pensar, bueno, esta persona es muy altruista, o se preocupa por la sociedad, o quiere repartir su riqueza, o es muy buena persona. Y bueno, recuerden el apóstol Pablo que decía, si yo entregara todos mis bienes y mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Entonces, el acto de dar riquezas, de repartirlo para hacer cosas que bendigan a los demás, no es propiamente lo que Dios premia, sino es el resultado de que estas personas tienen fe. Y esa fe, el creer en una instrucción de Dios, produce estos actos de bendición. Yo quiero recordarles que hay una parte cuando habla Jesús acerca del juicio de las naciones, dice que pone a unos a la izquierda y otros a la derecha, y entonces dice a los de la derecha, que son las ovejas, dice, benditos de mi Padre, vengan al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Dice, vengan, dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me fueron a visitar. No sé si ubican ese pasaje. Y entonces dicen los que están aquí, los de la derecha, oye Jesús, ¿cuándo hicimos eso? Y dice Jesús, por cuanto se lo hicieron a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. No es propiamente que las personas se encontraron con Jesús directamente y le dieron los bienes, sino que lo hicieron con sus seguidores, aún los más insignificantes. Y entonces el contexto de ese pasaje
es que en ese momento el pueblo de Dios está siendo perseguido intensamente, que digamos es algo ilegal ser discípulo de Jesucristo y profesarlo, y es algo crítico. Entonces estas personas caen en la cárcel por ser discípulos de Jesucristo, se quedan sin bienes, están perseguidos, su integridad, su vida está en riesgo, y cualquiera que los ayudara iba a correr la misma suerte. Corría el riesgo de que le pasara lo mismo. Podríamos pensar como en el tiempo de los judíos, del Holocausto. Si alguien ayudaba a un judío, lo podían meter al campo de concentración, le podían hacer lo mismo que le pasaba a los judíos. Entonces, ayudar a una persona no nada más implicaba que eran muy buenos ciudadanos o que eran muy altruistas, sino que por amor a Dios y por temor de Él y por bendecir a sus hermanos, se atrevían a hacer eso, a dar de comer. Aquí en este caso dice a dar, aquí dice en Lucas 12, a dar limosna, a hacer un acto de bendición, no tanto porque fueran humanistas, sino porque es una instrucción de Dios, lo hacen con fe y asumen las consecuencias que podría existir de hacer tesoros en el cielo. Entonces, aquí vemos que estas personas, o en estos ejemplos, siguen la instrucción de Jesús. Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. Entonces, hasta aquí podríamos entender. Bueno, hay ejemplos de personas que sí lo han hecho. Quiero leerles Hebreos 11, que habla acerca de Moisés. A partir del versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, entendemos eso. Bueno, es posible, hay personas que han seguido esa instrucción de Jesús, se han sacrificado, han rendido sus vidas y sus bienes por algo eterno, por una causa eterna, han obedecido a Jesús, y la diferencia entre atesorar algo terrenal o algo celestial siempre va a implicar una renuncia. Ese acto de fe va a necesitar que nosotros nos desprendamos de algo, que decidamos entregárselo al Señor Jesucristo, y entonces va a haber una consecuencia eterna, va a haber un resultado, va a haber una riqueza eterna. Y miren, les quiero leer Lucas 14. En Lucas 14 se ejemplifica un poco más esto. Dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, entonces el hacer tesoros en el cielo, el obedecer la instrucción del Señor Jesucristo implica una renuncia. Les quiero leer Mateo 22, que Jesús habla acerca del amor a Dios y el gran mandamiento. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, hasta aquí vemos que Jesús dice, haz tesoros en el cielo, renuncia a lo terrenal. Y hasta aquí yo creo que también podríamos cognitivamente decir, es correcto, es algo que beneficia a la sociedad,
que hace que mi corazón se apegue a la voluntad de Dios, me libra de la codicia, de la idolatría, de ser egoísta. Pero también considerando lo que dice Lucas 14, podría yo pensar, bueno, si hago un cálculo, si yo hiciera esa ponderación, pues tal vez le diría a Jesús, mira, no tiene caso que yo me aviente a querer ser tu discípulo porque a lo mejor me quedo a la mitad del camino. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí cuando Jesús dice, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo? No es algo malo, pero es algo que es contrario al corazón humano. Yo quisiera, el otro escuché un ejercicio que podríamos pensar y podremos repetirlo. Bueno, ¿en quién gasté mis últimos 100 pesos? Porque muchas veces pues en mí, y los anteriores 100 pues también en mí, y los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa reflexión? Nos muestra que somos egoístas, que es difícil, bueno, sin la gracia de Dios es imposible que nosotros busquemos atesorar en el cielo y desprendernos y ser empáticos con las demás personas, incluso con nuestros hermanos, mucho menos con los enemigos. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a Dios? Bueno, ayúdame, persuádeme para entender cómo le hago para hacer tesoros en el cielo, para escogerlo, para decir, mira, tengo que privarme de esta, pues de esta, no sé, bendición, de esta cosa buena, que a lo mejor no es en sí misma ilícita, pero que es algo meramente terrenal y que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, miren, quiero leerles Romanos 11:35, que nos va a ir induciendo a la respuesta. Dice Romanos 11:35, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Está hablando de Dios. Dice Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Bueno, vamos a empezar con el segundo punto. Dios nos considera su tesoro. Si Dios me da la instrucción, me da la orden de que yo haga tesoros en el cielo, si ya entendí que no es algo malo, no es algo feo, ilícito, inmoral, inconveniente, sino que es algo santo y bueno, podría yo entender esto. Para que Dios me diga que yo haga tesoros, quiero platicarles que Dios primero nos consideró a nosotros como su tesoro. Cuando Él me hace entender eso, me lo comunique, me persuada, va a ser fácil que yo pueda replicar esa enseñanza, esa forma de pensar. Miren, voy a leerles Deuteronomio 7:6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Quiero leerles otro versículo de Deuteronomio. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Le leo otro de Deuteronomio. Dice Deuteronomio 26:18. Y Jehová te ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Recuerden, en Deuteronomio en el 7 dice, no es porque tú seas, les voy a leer el Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero en estos 3 versículos de Deuteronomio vemos que Dios describe a su pueblo como un tesoro, como alguien especial, como alguien único, como un grupo de personas que Él escogió de entre muchas naciones para darles un lugar único, un lugar especial, un lugar privilegiado, para hacerlos como un ejemplo de la bendición, de la santidad, de la sabiduría que deriva de tener una relación con Dios. Y a través de ese modelo los demás pueblos iban a verse invitados, iban a verse sorprendidos, iban a verse atraídos para querer relacionarse con ese Dios. Entonces, dicen estos versículos, Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo especial. Y en el libro de Deuteronomio, si ustedes se acuerdan, el contexto histórico, era una remembranza que Moisés hacía con esa generación que había vivido en el desierto y que iba a entrar a Canaán, a la tierra prometida,
¿no? A la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de abundancia, donde ya no iban a estar en el desierto, ahí con el calor, viviendo así, digamos, sustentados nada más de una forma sobrenatural, sino que ya iban a poder cultivar la tierra, ya iban a poder tener riquezas. Dice aquí, vas a acumular riquezas, te vas a reproducir, Dios va a bendecir tu ganado, etcétera. Entonces, cuando Dios les da instrucciones en Deuteronomio, los está preparando para un mejor escenario. Les está diciendo, mira, ya vas a salir del desierto, vas a entrar a un lugar mejor, vas a estar en un mejor régimen, y además eres mi tesoro, eres un grupo o somos un grupo de personas importantes, bendecidos, a quienes Dios les ha dado ese lugar especial. Miren, quiero leerles Malaquías 3. Voy a leerles Malaquías 3, 17. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este es el versículo, digamos, que habla acerca de que Dios les da un lugar de especial tesoro, pero ahora quiero leerles desde el versículo 13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe, dice Dios. Entonces Dios, cuando habla en este pasaje, en esta parte de Malaquías, se está enfrentando contra personas que están enojadas con Dios, que ya no tienen ganas de seguirlo, que le reclaman y dicen, bueno, pues creo que es mejor, creo que les va mejor a los pecadores, y yo que, de alguna forma dicen, yo que te sigo, me tratas mal, ¿no? Es menos redituable. Entonces Dios, tratando con gente así, con gente rebelde, con gente imperfecta, de su propio pueblo, les dice eso, miren, el diseño para ustedes es que sean mi especial tesoro. Dios, el soberano, el que gobierna todo, decide darle ese lugar a esta clase de personas que incluimos nosotros. Y miren, quiero leerles Isaías 43, que es otro pasaje muy descriptivo así respecto del tema. Dice Isaías 43 a partir del versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces, miren este pasaje y es conmovedor, cómo Dios describe que su pueblo es alguien a quien Dios amó. Dios dice que lo hace, que nos hace honorables, nos da un sitio de honor. Ese sitio, dice aquí, deriva de que fuimos redimidos. Dice aquí que Dios nos ama, nos cuida, pero no es algo que Dios haya dicho pues porque nos lo ganamos, no es algo que Dios nos haya otorgado o le haya otorgado a ese pueblo porque se portaron muy bien o porque jugaron a la ruleta y se sacaron la pelotita o jugaron a la lotería y les tocó, sino porque Dios determinadamente quiso darle a esas personas, a cada uno de sus escogidos, nos quiso dar ese lugar de amor, ese lugar de cuidado, ese lugar bendito, porque Él soberanamente así lo quiso. Es una muestra más de su amor poderoso, redentor, inmerecido,
que lo imputa a toda persona que le entrega su vida a Jesucristo. Es un amor que no se ganó uno y que Dios quiso voluntaria y poderosamente dárselo a su pueblo. Ahora, con esa idea en mente, quiero leerles un pasaje de Nehemías. Si ustedes recuerdan el contexto del libro de Nehemías, quiero leerles el capítulo 1, a partir del versículo 3 en adelante. Dice: y me dijeron, Nehemías está hablando, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la descripción que le dan a Nehemías? Que el pueblo dice que está en gran mal y afrenta. O sea, es algo feo, están en una situación triste, complicada, sus enemigos los oprimían, sufrían vergüenza, pero no es propiamente pues porque son las víctimas y de repente pues no sé, a Dios se le olvidó cuidarlos y llegaron los malos y los despojaron, sino si recordamos, es parte de un juicio de Dios, porque el pueblo se alejó, se volvió, yo creo que hasta más perverso que las naciones vecinas, se volvieron idólatras, se volvieron peor, muy malos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Los juzga. Ahora, cuando Nehemías escucha esa noticia, el pueblo está muy mal y todo está mal, ¿no? Yo lo podría reducir, gran mal y afrenta. Cuando Nehemías escucha eso, dice aquí que se siente triste, dice, me senté y lloré. No es propiamente que, ay, pues pobrecitos, ¿no? O sea, sabe que están mal, pero se afligió en su corazón, ¿no? Se siente mal. Hasta aquí creo que es algo entendible. Ahora pensemos, esa idea yo quiero contrastarla con Jeremías 22, 28. Dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados a él y su generación, echados hasta aquí, y dice, echados a tierra que no había conocido? Bueno, quiero leerles otra vez la descripción que hace de este rey. Conías, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. Miren, podríamos pensar que hay pecadores, considerando primero que Dios ha decidido darle un valor especial a sus redimidos de forma soberana y de pura gracia y de forma inmerecida, y podríamos considerar que hay algunos pecadores o hay personas que a lo mejor si ellos murieran, si ellos padecieran el juicio de Dios, habría quienes, como en el caso de Nehemías, se sintieran tristes. A lo mejor habría quien sufre la pérdida de alguien y dicen, bueno, se murió, bueno, sí era muy pecador y todo, pero a lo mejor se juntan muchos y lloran y dicen, bueno, no era la mejor persona, es más, ni tenía conocimiento de Jesucristo, pero cierto sector de la sociedad puede sentirse afligido y lo podríamos ver. Pero pues yo quisiera que consideraran cada uno de nosotros, tal vez hay otros redimidos o habemos otros redimidos que nos pareceríamos más. Nuestro caso sería más parecido al de este rey Conías. Dicen de este rey que es una vasija despreciada, es un traste que nadie estima. Era un pecador, era alguien que era rebelde a Dios, no tenía temor de él, le llegó un juicio y dicen de él que era eso, un traste que nadie quiere. Entonces a lo mejor podríamos pensar, antes de la redención, antes de que el Señor Jesucristo nos rescatara, a lo mejor éramos como ese traste que nadie quería. Que mira, si te hubieras muerto, hasta la gente se hubiera puesto contenta. Se hubieran dicho, mira, qué bueno que este cuate ya se murió. A lo mejor alguien de nuestra familia hubiera dicho, ya nos libramos de una fuente de problemas. A lo mejor los vecinos hubieran dicho, sí me caía gordo, era un conflictivo. Tal vez muchas personas de nuestro prójimo se hubieran sentido aliviadas, porque para ellos nosotros hubiéramos sido así como ese traste despreciado. Entonces, en muchos de nuestras vidas, decía el apóstol Pablo, Dios escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo, que es la descripción de un pecador. A un pecador no tienen por qué tratarlo bien y decir, ay, pecador, bienvenido. O sea, un pecador no se merece gestos de bondad. Pero muy en particular, cuando Dios decidió hacernos de su pueblo,
hacernos personas, dice Malaquías, un especial tesoro, dice Jeremías, Isaías 43, alguien honorable, fue en esa condición de un pecador sin estima, sin valor, sin aprecio, una condición tremenda. Y ahí es cuando Dios decidió atesorarnos, considerarnos como un tesoro, como esas monedas que encontraron esos cuates ahí cuando estaban haciendo, ¿no? De cuidarnos, de darnos un valor especial. Y el Señor Jesucristo decidió pagar por ese valor. No es nada más que Dios, pues caprichosamente, de repente se le ocurrió agarrar a estas personas y ay, las voy a querer. Ese amor tuvo un costo, que fue la obra redentora del Señor Jesucristo, que fue su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que permite que Dios pudiera soberanamente darnos ese valor. Entonces, miren, vamos a pasar al siguiente punto, al último punto. Jesucristo realmente es el más valioso. Podríamos entender eso. Es valioso el Señor Jesús porque se atrevió a extendernos la mano, se atrevió a darnos ese valor, se atrevió a morir por nosotros. Quiero leerle 2 Corintios 4:7, que el apóstol Pablo acerca del Evangelio dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el apóstol Pablo habla del Evangelio como un tesoro. Y quiero leerles también el Salmo 103. En el Salmo 103 Dios describe una serie de bondades que Él nos otorga. Miren, dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hasta aquí la vamos a dejar, pero vean cuál es el principio de todas esas bendiciones. Dice aquí, el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces vemos que Jesús es un tesoro y nos concede todas estas bendiciones. Nos perdona, nos rescata. Podríamos entender que tuvo el amor y el poder para hacernos una nueva criatura. Tiene la capacidad y la solvencia para perdonar nuestros pecados. Dice aquí que, bueno, les quiero leer Marcos 10:28. Cuando pasa ese evento del joven rico, que el joven rico se va con sus riquezas y se va triste, y entonces unos versículos después Pedro le pregunta: bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Porque nosotros sí, en el caso contrario del joven rico, nosotros sí dejamos todo, ¿no? Dice el versículo Marcos 10, les leo del 28 en adelante. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, aparte de que el Señor Jesucristo decide entregarse a sí mismo, darnos la oportunidad de ser salvos, cuidarnos, acompañarnos, darnos una serie de bendiciones, dice aquí, promete darnos un tesoro, una herencia para toda la eternidad. Entonces podremos entender eso, podremos decirle al Señor Jesucristo que nos ayude a considerarlo como nuestro tesoro, porque tuvo un rasgo enorme de bondad en el pasado, porque nos salvó, porque día a día está con nosotros. Dice Mateo 28:20, dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y después de esta vida Él determina darnos un tesoro, darnos una herencia eterna. Tesoros en el cielo, donde no va a haber la oportunidad de que alguien llegue y le diga a Jesús: a ver, dame esto para acá. No va a haber injusticia, no va a haber un ladrón, no va a haber incertidumbre. Entonces podríamos
entender eso, podríamos decirle a Dios que nos ayude a ser persuadidos y a considerar a Jesús como nuestro más valioso tesoro. Vamos a terminar con una oración. Por favor, les pido que cierren sus ojos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias porque nos das instrucciones muy precisas, porque nos dices que los tesoros de este mundo no valen la pena, porque su disfrute es incierto y es muy temporal, es casi efímero, porque nos dices que esos tesoros muchas veces se acumulan con injusticias, y te damos gracias porque tú nos amas y nos dices que hay la oportunidad de que en este mundo podamos sembrar para la eternidad. Y te damos gracias porque antes de que tú nos dices y nos das esa orden que hagamos tesoros en el cielo, tú nos dices que primero nos consideraste como un tesoro. Te damos gracias porque nos diste un valor inmerecido en una condición probablemente de pecado, de pronunciada maldad, de inutilidad, de suciedad, de improductividad. Cuando éramos tus enemigos, cuando éramos personas desestimadas, cuando no valíamos nada, cuando éramos nocivos, cuando éramos enemigos tuyos y de nuestro prójimo, en ese momento decidiste amarnos, decidiste pagar en la cruz por nuestros pecados, decidiste hacer una obra, dices tú, que día a día se va perfeccionando, y decidiste darnos un propósito que nunca va a terminar. Y así como ese propósito, tu amor tampoco va a terminar nunca, y dices que vas a estar con nosotros todos los días, y te damos gracias porque has empeñado tu palabra y tu prestigio mismo para hacer y para terminar tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor Jesús, a considerarte como esa persona absolutamente valiosa, y te pedimos perdón porque te hemos menospreciado, porque en nuestro corazón hay idolatría, porque muchas veces podríamos estimar más un teléfono o la amistad con el mundo o una relación de una persona que nosotros consideremos más valiosa o más influyente o más productiva que tú, porque muchas veces nos atesoramos a nosotros mismos, porque nuestro corazón almacena otros ídolos. Y te damos gracias también, Padre, porque dices tú que si has comenzado en nosotros tu buena obra, la vas a perfeccionar. Y te damos gracias porque nos das argumentos y porque nos haces ver que nos amas intensamente. Bendito eres, Señor Jesucristo. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a entenderte. Y te damos gracias, Padre, por esa amistad que nos has ofrecido, que nunca va a terminar. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro servicio.